Hola a todos y a todas, buenas noches. Me es muy grato estar acá a la distancia, pero estar con ustedes. La verdad que para mí era importante esta participación, una actitud también solidaria para con el pueblo latinoamericano, para gente que la está pasando mal en Ecuador y en otros países, porque también hay gente que la está pasando mal en México, en Colombia, y sé que en Argentina, por supuesto, y bueno, en estos momentos un abrazo fraterno a todas esas comunidades de todos esos pueblos que están cercanos y lejanos a la vez. Así que esto es una manera de querer paliar, por lo menos con colegas que están aislados en sus casas, algún conocimiento. Será el inicio de un intercambio y seguramente a futuro podremos continuarlo por otras vías, por otros caminos comunicativos. Así que, ¿se escucha bien, Edgar? Se fue Edgar. Bueno, pero supongo que todos me escuchan bien. Calculo que sí, veo ahí Cide tiene silenciado su audio. Así que voy a continuar, dando por hecho que Sí, ustedes... profe, si se escucha. Ah, ahí está, muchas gracias, gracias, gracias. Bueno, justamente lo mencioné a Edgar, agradecerle tanto a él como a Carlos, como a Max, que son los organizadores del CIDE de este evento, de que me hayan invitado. Y voy a hacer una exposición breve en el tiempo que tengo y voy a, inclusive quizás la haga más breve para si hay 5 o 10 minutos de preguntas podamos hacer algún intercambio, aunque sea a la distancia. Así que dicho esto, voy a comenzar. El título de la exposición, el que ustedes habrán visto en el programa, es el de arriba, Educación Física, enfoques desde la psico y la sociomotricidad. Pero me vi tentado también de compartir un subtítulo, que es ese que ustedes ven ahí en pantalla, algunos elementos para el análisis de la enseñanza de las prácticas corporales. Es eso lo que me interesa y lo que nos viene interesando junto a un grupo de colegas y de profesionales que vienen trabajando conmigo desde hace ya unos años. Es decir, cómo todo el enfoque científico que nosotros tomamos se relaciona con la práctica cotidiana de los docentes de educación física e inclusive con docentes de otras áreas que enseñan prácticas corporales, que no necesariamente son profesores de educación física, pero que enseñan distintas disciplinas deportivas, disciplinas expresivas, que siempre tienen que ver con el cuerpo y con el moverse humano. Así que bueno, hacia allí vamos. ¿Cuál es nuestro punto de partida desde la perspectiva que nosotros tomamos aquí en Argentina, que yo vengo desarrollando ya hace varios años? Es la praxeología motriz o ciencia de la acción motriz. Seguramente muchos de ustedes la han escuchado nombrar y en todo caso deben haber escuchado alguna mención seguramente a su creador, al autor que comenzó a desarrollarla ya por los años 60 en Francia. Me estoy refiriendo a Pierre Parlevas, un autor que ustedes ven ahí con el nombre y apellido abajo a la derecha en la pantalla, y que seguramente si lo googlean van a encontrar muchísima información sobre él, inclusive pueden encontrar algunos videos de él interesantes en YouTube, inclusive con traducciones al castellano. Pero no me voy a extender demasiado en un marco teórico sobre el cual ustedes pueden encontrar mucha bibliografía, sino simplemente esta diapositiva me da el paso a la siguiente, que es una brevísima explicación sobre qué es esto de la praxeología motriz. Bueno, desde mi perspectiva es un campo científico. Si bien Parleva la define como una ciencia, yo tomaría una definición un poco más flexible, que es esta de entenderla como un campo científico, que está en un proceso de consolidación, en un proceso de desarrollo, de crecimiento, y a su vez un campo que intenta estudiar los juegos y los deportes desde perspectivas que entiendo son innovadoras y son potentes, y sobre las cuales, perdón, otros autores no habían transitado hasta el momento en que Pierre Parlevas empieza a hacer sus planteos teóricos y sus planteos investigativos. Así que bueno, los invito a profundizar esta lectura, sobre la cual no me voy a extender mucho más, pero sí mencionar algunos conceptos que provienen de este marco teórico, de la praxeología motriz, que son los dos conceptos que aparecieron en el título de esta exposición y que yo quise compartir con ustedes, que son la psicomotricidad y la sociomotricidad. Psicomotricidad, que es un concepto que viene hace mucho en el campo de la educación física, en el campo de los estudios de la motricidad humana, en el campo también de los estudios e investigaciones sobre el deporte, y que fue cambiando a lo largo de los años. Creo que la manera en que entendemos a la psicomotricidad actualmente no es exactamente de la misma manera que era entendida hace
30, 40 años, 20 años. La psicomotricidad en su origen fue una disciplina que tuvo que ver con los estudios para rehabilitación motriz de personas con necesidades educativas diferentes, que tuvo que ver con la rehabilitación motriz, con la reeducación, y que estuvo definida por autores franceses, entre ellos quizás el más conocido fue Jean Le Boulge. Esa forma de entender la motricidad humana tenía que ver también con un trabajo muy centrado en lo individual. Es decir, un docente que estaba a cargo de una persona que tenía alguna dificultad motriz y a la cual era necesario ayudarla. En esa perspectiva el trabajo era muy individualizado, muy docente-alumno o con grupos muy reducidos de 2, 3, 4 alumnos en instituciones centradas en estos trabajos de rehabilitación y de reeducación motriz. Luego, con el correr de los años, apareció una nueva mirada sobre la motricidad humana, que fue la que empezó a arrojar justamente Pierre Parlevas, de la mano de su concepción teórica, que es la praxeología motriz, la cual acabamos de mencionar 2 diapositivas antes. En ese sentido, Pierre Parlevas comenzó a dialogar con estos estudios preexistentes de la psicomotricidad y con los autores que las venían desarrollando. Tomemos conciencia que eran todos autores que estaban en Francia, que eran contemporáneos, y Pierre Parlevas comienza a dialogar con ellos en persona, pero también en artículos científicos, donde empieza a haber contraposición, donde empieza a haber debate, y donde empieza a ver, en la perspectiva de este autor que considero muy innovador, muy interesante, que es Parlevas, empieza a haber una nueva forma de entender a la psicomotricidad. Es decir, pensándola como aquellas prácticas que tienen que ver con sujetos que desarrollan un moverse en solitario. Es decir, una persona que está realizando una práctica y que no interactúa con otros, que no se relaciona corporal o motrizmente de manera directa con otro. ¿Qué quiere decir? No estoy jugando a agarrarme de la mano con otra persona, menos aún ahora con el tema del COVID, pero bueno, normalmente esperemos que todo vuelva a la normalidad y así será. O no estoy pasando un objeto como es una pelota, o no estoy haciendo un tackle como puede ser en un deporte como en el rugby. Las prácticas psicomotrices tienen que ver con una persona que está haciendo el ascenso de la Aconcagua en solitario, que está corriendo sola por un parque, prácticas en las cuales no hay ningún tipo de vínculo motriz con otros. Ustedes ven ahí en pantalla, no lo estoy leyendo textual, la definición de Parlevas, en uno de sus libros más conocidos, que es el Léxico de Praxeología Motriz, del 2001, y definiciones que yo fui agregando, ¿no? Como la de abajo, entendiendo que son actividades en solitario en las cuales no hay un intercambio con los demás. También puede haber prácticas psicomotrices donde haya otros u otras que están cercanos a mí, pero con los cuales no estoy intercambiando. La proximidad corporal no implica que haya un intercambio. Yo puedo estar corriendo a 3 metros de otra persona, como se plantea que va a ser ahora en el escenario post-COVID, y no hay ningún tipo de interacción motriz. Desde la perspectiva teórica estamos abordando esta exposición, es decir, desde la praxeología motriz. Entendamos que esta es una nueva forma de definir la psicomotricidad, es decir, es una manera de entender las prácticas psicomotrices que no tiene que ver con aquella definición fundacional de la psicomotricidad que daban Lapierre, Couturier, Le Boulge y los psicomotricistas franceses. Corriente que aún continúa existiendo, y en muchos países de Latinoamérica existen licenciaturas en psicomotricidad, pero que no son educación física, no tienen que ver con la educación física, si bien dialogan con el campo académico de la educación física. En esta nueva perspectiva en la cual nos inscribimos y a la cual adherimos, hay un concepto complementario a psicomotricidad, que es justamente, lo vamos a ver en la diapositiva a continuación, la sociomotricidad. Y desde mi perspectiva, uno de los conceptos más potentes que ha acuñado Pierre Parlevas, y un concepto con el cual quizás él ha logrado dar la vuelta al mundo, de manera metafórica, a través de textos, a través de libros, y penetrando en diseños curriculares, en documentos oficiales de muchos ministerios de educación, en muchos trabajos científicos que utilizan este concepto, y que remite a aquellas prácticas en las cuales hay una relación con otros u otras, a interacciones motrices, como dijimos antes, pasar una pelota, tocar a alguien, perseguir a alguien y tocarlo en un juego de persecución, impedirle a alguien que pase de un sector a otro en una práctica donde hay que bloquear a otros competidores o adversarios. Es decir, las sociomotricidades son prácticas que requieren
necesariamente para poder ser desarrolladas, la realización, como dice ahí en esa frase textual de Pierre Parlevas, requieren la realización de interacciones motrices esenciales. Y que nos remiten sobre todo, por lo tanto, como también ahí lo dice la última cita de Parlevas, a situaciones lúdicas, sobre todo juegos colectivos, juegos sociomotores, deportes sociomotores, donde hay otros y otras que participan, con los cuales interactúo y con los cuales puedo cooperar u oponerme. Si la sociomotricidad abarca un abanico y lleva a una clasificación, siempre teniendo como criterio eje y como criterio divisor de aguas la interacción motriz, aquellas acciones que modifican el comportamiento de otros u otras jugadores o jugadoras de manera operatoria. Si yo le paso la pelota a un compañero, esa persona no puede permanecer impasible. O se corre y deja pasar la pelota, o la recibe y la pasa, algo va a tener que hacer. ¿Sí? Si yo persigo a alguien en un juego de persecución, esa persona se evade si es un adversario o si hay forma de hacer cooperación motriz, se agarra la mano conmigo, como en el juego que por lo menos en Argentina conocemos con el nombre de mancha cadena. Todo eso es sociomotricidad. Sociomotricidad que puede ser entendida, como le vemos ahí en esta diapositiva abajo, como posibilidad de cooperación motriz, o de oposición, o de ambas combinadas, de cooperación-oposición. Esta clasificación que estoy desplegando aquí en esta diapositiva, que ustedes, sobre la cual podemos continuar dialogando a posteriori, la van a encontrar en muchísimos artículos, textos y libros, algunos de ellos en internet, otros es necesario adquirirlos en su versión papel, pero es una clasificación muy difundida a esta altura, es una clasificación que nos sirve desde la investigación científica para entender cómo son las prácticas motrices, para poder clasificarlas, y también para organizar mediante esta clasificación situaciones didácticas, inclusive hasta puedo organizar una planificación. Entonces, las prácticas psicomotrices, por un lado, prácticas, por ejemplo, vinculadas al atletismo, aunque atención, que dentro de un deporte tan amplio como el atletismo puede haber prácticas que también tienen elementos sociomotrices, no confundirnos, pero gran parte de las prácticas del atletismo son psicomotrices. Las prácticas sociomotrices en las cuales están los deportes de cooperación-oposición, muchos juegos de cooperación-oposición, algunas prácticas de oposición puras, como puede ser el tenis en single, por ejemplo, o el boxeo, o el taekwondo, prácticas de cooperación, los juegos cooperativos, prácticas de cooperación en contacto con la naturaleza, como un ascenso a la Concagua de un grupo de personas que van encordadas para no caerse en una grieta. ¿Se entiende? Entonces, voy a avanzar porque no quiero detenerme en esto. Todo esto es una introducción para ir hacia el nudo de la exposición, hacia el nudo hacia el cual queremos introducirnos en este tiempo que nos queda, que es breve. Por eso tomamos otro concepto clave de Pierre Parlevas, que es la lógica interna, otro concepto que se ha difundido en miles de artículos, en miles de libros, e inclusive en otros idiomas que no son solo el español, sino también obviamente el francés, pero el italiano, el portugués, el árabe, el inglés. Bueno, muchísimos países y autores han tomado este concepto que nos remite a una idea que es, en una práctica corporal voy a encontrar características determinantes de esta práctica, características que distinguen a esa práctica de otra práctica. ¿Qué diferencia al handball del softball? Bueno, ustedes me van a decir miles de cosas, sí, pero hay algunas cuestiones que son las que diferencian más a esa práctica de otra práctica. ¿Qué diferencia a una práctica como la mancha cadena de la mancha común? ¿Sí? ¿O qué diferencia a un juego como el rugby del fútbol americano? Esos son los rasgos pertinentes, los rasgos definitorios, los rasgos centrales, característicos de esa práctica. Ahí tienen la definición textual de Parlevas, tomada del libro, que es el Léxico de Praxeología Motriz. Este concepto lo hemos tomado en algunos proyectos de investigación que venimos trabajando en la Universidad Nacional de La Plata y que venimos desarrollando desde el 2015. En realidad, venimos desarrollando una investigación que intenta ser novedosa, que intenta transitar por caminos que no habían sido recorridos hasta este momento, pero utilizando todo ese arsenal teórico que proviene del marco de la praxeología motriz, un proyecto que ya fue finalizado en el año 2018, aprobado en su informe final recientemente por la Universidad Nacional de La Plata, y un proyecto que encontramos
en el cual nos encontramos desarrollando temáticas próximas y que se integran con el proyecto anterior curso. Ahí escucho el audio de Diego, que ya habilitó su micrófono. Estos proyectos no los voy a desarrollar ahora, no tengo tiempo, y quizás en la continuación de esta charla, de este diálogo, podamos profundizar en algunos de ellos. Me interesa ir hacia el nudo para ver si dejamos espacio para algunas preguntas. Veo que me quedan 10 minutos todavía, así que creo que lo voy a lograr, condensar mi exposición para que ustedes puedan hacer alguna intervención, alguna pregunta. Pero vamos hacia el plano final de lo que quiero decir. Desde esta perspectiva que hemos desarrollado, de ese marco teórico, desde estos trabajos investigativos que venimos realizando aquí en la Universidad de La Plata, entendemos que las metodologías, los trabajos, sobre todo desde la didáctica, de la pedagogía, suelen proponer, a nivel de los relevamientos y de los estudios que hemos hecho, una enseñanza muy descontextualizada, muy artificial. Ustedes me dirán, sí, esto suele pasar en el mundo del deporte. Claro, en el mundo del deporte lo vemos. Vemos alumnos y alumnas que repiten de manera totalmente mecánica una ejercitación como es el pase sobre hombro, ¿sí? Muy perfectamente ejecutada, pero de manera aislada del resto de sus compañeros. Quizás para un deporte como el handball, vemos que son una pareja que permanece en situación estática para practicar el pase, y después sabemos que el handball tiene muchos más jugadores, no son solamente dos, que esos jugadores se tienen en una situación dinámica, donde avanzan, retroceden, donde cooperan, donde se oponen, y vemos a dos compañeros que se realizan pases de manera mecánica, repetitiva, y donde no hay ninguna situación cambiante, no hay ninguna situación de incertidumbre, y aquí estoy introduciendo otros conceptos de la praxeología motriz. Entonces, esto planteado en una clase de educación física empieza a ser un problema, porque eso es una partecita muy pequeña de ese deporte, es una partecita aislada de ese juego. Entonces acá viene una idea clave de la praxeología motriz. Es necesario entender a las prácticas corporales como un todo, no podemos tomarlas desde sus fragmentos, desde segmentos. Parlevas hace 40, 50 años hablaba de una educación física en migajas, una educación física que entendía que las prácticas corporales eran pedacitos y que esos pedacitos se podían juntar. Bueno, hoy sabemos que no es así, que es necesario ver la totalidad, la globalidad de esas prácticas. Entonces, en nuestro primer estudio, que finalizó en 2018, logramos darnos cuenta de que aquellos profesores y profesoras que enseñaban mejor o de mejor manera los contenidos de la educación física eran aquellos que comprendían mejor esa práctica. Ustedes me dirán, la habían jugado, habían practicado, eran deportistas. No necesariamente, quizás la habían estudiado, quizás habían hecho cursos, quizás se habían formado, pero habían logrado una mayor comprensión para sí mismos de esa práctica y lograban transmitirle a sus alumnos y alumnas con mayor claridad cuáles eran las principales características de esa práctica. Habían logrado comprender su lógica interna, por lo tanto, lograban transmitirle con claridad esa lógica interna a sus alumnos y alumnas. Es decir, encontramos como resultado de esa investigación que la clave en la intervención docente estaba en el conocimiento que ese docente lograba tener de la lógica interna de las prácticas que estaba intentando enseñar. Y digo, intentando enseñar porque sabemos que como docentes nos proponemos enseñar, pero no siempre logramos enseñar. Yo ahora estoy intentando transmitir algunas ideas, no sé si ustedes estarán logrando del otro lado de la pantalla, allá lejos, a tantos kilómetros como estamos, lograr aprenderlas, porque yo me propongo enseñar, pero el alumno o la alumna aprende, nunca lo sabemos, nunca hay quizás una manera. Sé que un expositor va a participar con el tema de evaluación, al cual me gustaría escucharlo, cómo podemos evaluar si el alumno o alumna aprenden, es otro tema en el cual no quiero ni siquiera meterme, porque no es un tema sobre el cual esté estudiando, y que no figura en el abanico de intereses actuales mío, ni del equipo de investigación con el cual trabajamos. Entonces, como para ir cerrando, lo que ven ahí ustedes en esta diapositiva es cuestiones sobre las cuales entiendo que debemos preguntarnos los docentes de educación física, o todo aquel docente que quiera enseñar alguna práctica. ¿Cómo es esa práctica? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Es una práctica sociomotriz? ¿Se juega con otros? ¿En esa práctica de cooperación hay oposición? ¿O no? ¿O es una práctica donde los que tienen que ejecutar un determinado movimiento están haciéndola en solitario y no interactúan motrizmente con otros?
Ustedes me podrían decir, sí, la clase de educación física es sociomotriz. Sí o no, depende. Desde la perspectiva parlevasiana, no necesariamente la clase de educación física es sociomotriz. Que los alumnos estén parados uno al lado de otros, ejecutando al unísono el mismo movimiento, pero sin relacionarse entre ellos, eso no es sociomotricidad. Sería una clase con muchos alumnos, una clase participativa, grupal, pero una clase con actividades psicomotrices. Para que esa clase sea sociomotriz, les tengo que decir a los alumnos, bueno, giren el cuerpo y empiecen a pasar una pelota con el que está al lado, mírense con el que está al lado, empiecen a hacer un juego de empujar, de tracción, de tomarse, de agarrarse. Ahí empieza la sociomotricidad, cuando desde la propuesta yo pongo el énfasis en que esa práctica que le estoy sugiriendo, que estoy intentando que mis alumnos y alumnas desarrollen, sea sociomotriz. Pero para cerrar, y no me quiero extender más, la propuesta pedagógica tiene que entender a las prácticas de una manera sistémica, holística. Muchos definen a la praxeología motriz como una perspectiva sistémico-estructural. La idea de estructura, de sistema, la idea de totalidad. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para ver no las partes de un deporte o las partes de un juego, sino tratar de verlo de una manera más completa y de esa manera transmitirle esa idea sistémica a nuestros alumnos y alumnas también, que puedan tratar de entender ese juego en su totalidad, ese deporte en su totalidad, esa práctica, sea cual fuere, práctica que tiene que ver con el cuerpo, con el moverse humano. Así que bueno, intenté ser lo más claro que pude, a veces es difícil, así que les agradezco y estoy atento a las preguntas que pueda haber en este ratito que nos quedan. Espero que hayan quedado por lo menos 5 minutos. Muchas gracias, querido doctor. Sí, tenemos algunas preguntas que vinieron registrando en el chat y Bien. bueno, las vamos a ir revisando. A ver. Voy a dejar de compartir pantalla por si podemos vernos. Perfecto. Ahí le leo los mensajes que dicen, a ver, ¿dónde están? Las preguntas, ahí está. De Diego de la Cruz Vázquez, dice, 2 ejemplos de actividad psicomotriz y 2 de sociomotriz, por favor. 2 ejemplos de psicomotriz y 2 de sociomotriz. Sí, correcto. No quiero ser repetitivo, pero voy a volver a las anteriores. Un escalador, un montañista que sube la Concagua, solo, sin ayuda de nadie, es una práctica psicomotriz. Si voy a correr al parque, cuando las autoridades me lo autoricen, solo, y no me relaciono con nadie, ni corro con nadie, aunque me cruce con alguien, es una práctica psicomotriz. En una clase de educación física agrego una tercera, hay un niño o una niña que tiran y reciben una pelota, su propia pelota en su lugar, sin intercambiar con ningún compañero o compañero, también es una ejercitación didáctica psicomotriz. Pasando a las sociomotrices, una práctica deportiva como el handball, cooperación-oposición, es una práctica sociomotriz. Un juego, no sé cómo lo llaman en México, en Colombia, o en Uruguay, o en Ecuador, una mancha, que es un juego de persecución, es una práctica sociomotriz, con situaciones de oposición, alguien que persigue a otro, que otro se escapa. Y una, como dije también antes, subir una montaña atados con una soga para no caernos en la grita y ayudarnos mutuamente, lo que se llama cordada en montañismo, también pasa a ser una práctica sociomotriz cooperativa. Igual que la escalada, alguien sube, trepa y el otro le da seguridad de abajo, lo sostiene, cooperación motriz, otra práctica sociomotriz. Perfecto. Hay otra pregunta de Walter Durán. ¿La lógica interna de un entrenamiento deportivo es diferente a la lógica interna de competencia deportiva? ¿Las interacciones motrices cambian? Sí, ahí hay 2 preguntas en una, pero voy a intentar contestar la primera, que me resultó más interesante, porque ahí, desde la perspectiva parlevasiana clásica, la lógica interna es una sola. Las reglas, que son la columna vertebral de un deporte, como por ejemplo el voleibol, ya que estamos hablando de competición, son reglas del voleibol, y el voleibol no va a cambiar, lo jueguen hombres, lo jueguen mujeres, lo jueguen adolescentes,
si cambiamos el reglamento porque para niñas, adolescentes lo queremos jugar de otra manera, porque adaptamos, no sé, la altura de la red o los metros que tiene la cancha, sí, ahí sí puede variar la lógica interna. Pero en tanto en cuanto jugamos con las mismas reglas, aunque cambie la población, la lógica interna, según Parlevas, es la misma. Ahora, digo, según la visión clásica, después esto lo podríamos discutir, pero lo que yo siempre digo, también hay que hacer investigación científica para poder discutir con grandes autores. No podemos discutir desde el café, sino nuestro conocimiento no es serio. Y las interacciones motrices creo que cambian, pero por aspectos no de la propia lógica interna, sino cambian es decir, no van a cambiar, siempre van a ser, por ejemplo, en el handball hay comunicación, acciones de cooperación como un pase, y de contracomunicación como una intercepción de un pase, ¿sí? En el handball. Pero va a cambiar, yo creo, no el modo en que vemos que se realiza esa interacción motriz de cooperación o de oposición, sino que va a cambiar el sentido que tiene para el jugador, porque la presión en competición es mucho mayor. Por lo tanto, creo que el jugador, pero ahí me meto en psicología del deporte, es otro campo. Por ahora quiero mantenerme en mi campo, que es la enseñanza de las prácticas corporales.